Después de su salto generacional en 2012, la Ranger se mantuvo inalterada, esperando el paso del tiempo, y finalmente también el de su restyling, que llegó nada más ni nada menos que este año. Te la mostramos en Expo Agro, estuvimos en su lanzamiento en Misiones, lo pudiste ver por Routier obviamente, y ahora, además de una nueva trompa que se alinea con el plan One Ford, recibió mejoras en el interior y en su tecnología que te vamos a mostrar en esta nueva prueba de manejo de Routier. Como corresponde, el restyling obviamente afectó sobre todo a la trompa. Esta nueva imagen que exhibe no es un cambio sustancial respecto de la anterior, y al igual que sucedió por ejemplo en Focus, que sufrió un restyling bastante prematuro a nuestro entender, el cambio no es sustancial, no genera un golpe de efecto inmediato, pero creemos que es correcto. Estamos hablando de esta nueva parrilla que la asemeja también a las pickups heavy duty que se venden por ejemplo en Norteamérica. Tenemos nuevas ópticas, tenemos un nuevo sector inferior. Pese a que desde lo estético no es lo más impresionante, sin dudas genera muchísima pero muchísima presencia, sobre todo por la cantidad de cromados que tiene en este sector. En su perfil, en sus 5,36 metros de largo, nos encontramos con la misma Ranger de siempre. La variante que nos tocó en suerte fue la Limited con transmisión automática y que equipaba de serie estos estribos que le dan también una muy buena impronta, le suma cromados al lateral, y lo que también creemos que le da mucha robustez es la línea de cintura bastante elevada que, aunque no es ascendente, terminan de darle, como te decíamos, una muy buena impronta. A eso le sumamos las barras porta equipaje de la zona superior. El sector trasero prácticamente no exhibe novedades. Si nos gusta la calco de Ranger con la nomenclatura, creemos que sigue con la línea de Ford y del modelo de imponer presencia, de marcar terreno, y en ese sentido nos gusta. Tenemos bastantes cromados, sobre todo en la zona inferior de los reposapiés, y también esta curiosa barra de San Antonio que estrenó Ranger en su lanzamiento y que ya han copiado algunos modelos de la competencia. El portón es algo pesado, pero tiene cerradura y nos abre la puerta a los 997 kilos de capacidad de carga, que está en promedio con lo que marca el segmento, que suele ser de más o menos una tonelada. Uno de los puntos que sí tenemos que destacar es el auxilio, que aunque cuenta con una llanta titular y con neumático también homogéneo, está mal ubicado, pero es un mal que se sucede en la gran mayoría de las pickups que por una cuestión de espacio tienen que ubicarla ahí abajo. Lo que recomendamos nosotros, y que tenía nuestra unidad, bien por Ford Argentina, es que contaba con una cadena para evitar su sustracción. Ni bien abrimos una de las puertas, o las 4 puertas, por qué no, de esta nueva Ranger, nos encontramos con un diseño que fue bastante retocado, con una plancha mucho más moderna, con una pantalla que obviamente copa la parada. Estamos hablando de esta nueva versión de Sync, reemplaza a la pequeña monocromática que tenía antes y realmente el cambio es más que bienvenido. Tal vez la recuerdes de modelos como el Focus y también el Fiesta, pruebas que obviamente podés revivir en nuestro canal de YouTube. Por el lado de la calidad, se mantiene en promedio, está bien presentada, la gran mayoría de plásticos y de materiales utilizados son rígidos, pero en este tipo de pickups y en esta industria de las pickups medianas, ninguna se destaca por ofrecer algo relativamente rupturista. Quien comande esta Ranger se va a encontrar con otro de los cambios más interesantes, que es el tablero. Tenemos una disposición novedosa, tenemos el velocímetro ubicado en la disposición central, escoltado por 2 computadoras que entregan muchísima pero muchísima información. El izquierdo tiene el medidor de combustible digital con colores bastante interesante, y también se puede configurar para que además del nivel de combustible podamos ver el cuentavueltas, aunque este queda de un tamaño un poquito pequeño. Como solemos decir, el argentino no es muy fan de los tableros híbridos, pero en este caso y con el correr de los kilómetros, si uno se acostumbra, puede sacarle muchísimo el jugo, ya que insistimos, ofrece muchísima pero muchísima información, además también de una muy buena iluminación. Quien se ubique al comando de esta Ranger se va a encontrar con una posición de manejo que podría ser un poquito mejor. Tenemos una butaca con una sujeción lateral mejorable y un volante que podría tener regulación en profundidad para tener la mejor posición de manejo disponible, pero en contrapartida por lo menos ofrece regulación eléctrica a la butaca, con lo cual podremos configurar casi al milímetro la disposición justamente del asiento. Por el lado de la multimedia, como te contábamos, ni bien arrancábamos a hablar del interior de esta Ranger, cuenta con el nuevo sistema Sync, tiene
muchísimo, tiene comandos por voz, tiene navegación, tiene una pantalla muy colorida, tiene una interfaz muy buena y una respuesta táctil que es realmente de las mejores del segmento. La hemos probado con un montón de comandos, la hemos probado con el famoso ejemplo de decirle que tenemos hambre y nos lleva realmente a un restaurante y demás funciones que realmente merecerían un programa entero, así que te invitamos a ir descubriéndolas poco a poco en el caso de que hayas adquirido una nueva Ranger. Por último, lo que nos queda por contarte del interior es su habitabilidad. Es una de las mejores y lo que tiene bueno es que podemos viajar de manera segura, como siempre decimos, con 3 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas. Por nuestras manos pasó la Ford Ranger Limited 4x4 y como bien sabes, Limited responde a tope de gama, con lo cual nuestra chata estaba equipada con la máxima dotación posible que nos entrega Ford. Por el lado de la seguridad destacamos 7 airbags, destacamos el ISOFIX para los más pequeños y obviamente también destacamos el ESP. Por el lado del confort tenemos muchísimo para destacar. Tenemos el climatizador Bisona, tenemos cruise control, tenemos el stereo sync del que te mencionamos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros e incluso cámara y las regulaciones eléctricas de la butaca que suman. Como decía un viejo relator de mi época, se abre el telón de este segundo y último acto y como solemos mostrar en Routier es hora de hablar del motor. Bajo el capot se encuentra el mismo motor Puma de 3,2 litros de cilindrada, 200 caballos a 3000 revoluciones por minuto, es decir, la máxima potencia la encontramos en la zona media del cuentavueltas, pero lo importante es el torque de 48 kilogramos que hacen de esta Ranger una aliada ideal para el off-road. Independientemente de las cifras, lo que llama la atención poderosamente, valga la redundancia, en esta Ranger es el ruido que hace, las sensaciones que uno percibe ni bien prende el motor, se encuentra con un sonido y con unas vibraciones que justamente produce la carrocería al acelerar en vacío, por ejemplo, que realmente impresionan. Con estos 200 caballos se ubica prácticamente en la cima del segmento en cuanto a potencia, por eso las cifras son bastante buenas. Registramos un 0 a 100 en 11,1 segundos, recuperaciones en cuarta de 7,2, en quinta de 10,1 y en sexta, naturalmente una sobremarcha, en 15,4 segundos, cifras que, insistimos, son realmente muy buenas. Por el lado de los consumos tenemos que hablar que no son tan buenos como las cifras que entrega. Tenemos 9,2 litros cada 100 kilómetros justamente circulando a 100 kilómetros por hora. 10,5 litros cada 100 kilómetros te va a pedir si circulas a 130 kilómetros por hora y el que obtuvimos en ciudad, donde alcanza picos de casi 14 litros cada 100 kilómetros, aunque Nobleza obliga a decir que es un segmento donde no se suelen destacar en este ámbito, en el rubro ciudad, no solo por sus altas potencias y sus altas cilindradas, sino también porque tiene un elevado centro de gravedad y también un perfil aerodinámico que no es el mejor, como por ejemplo en el de una berlina. La encargada de transmitir la potencia a las ruedas, estos 200 caballos que te mencionábamos al inicio de esta segunda parte de la prueba de manejo, es una caja tradicional automática de 6 velocidades, es decir, no tiene ni doble embrague ni un variador continuo, pero igual se trata de una transmisión bastante eficiente que hace que el pasaje de marchas sea prácticamente imperceptible y con una demora, con un delay pequeñísimo a la hora de evaluar, por ejemplo, bajar una marcha en algún sobrepaso. Por el lado de la tracción nos encontramos con una selectora bastante pequeña, como ves en imágenes, que cumple de todas maneras sin ningún tipo de problemas con seleccionar justamente qué tipo de tracción vamos a llevar en la Ranger. Naturalmente cuenta con 3 modos, es decir, 4x2, 4x4 y 4x4 baja, es decir, alta y baja. Como puedes ver en imágenes, recurrimos a la 4x4 en alta y a veces y en muy contadas ocasiones en la 4x4 baja si es que se pone bastante complicado el asunto. Y si con la 4x4 baja no alcanzó, tenemos también el bloqueo de diferencial, con lo cual va a ser una última ayuda, un último salvavidas si es que nos metemos en algún terreno realmente empantanado, y va a ser un gran aliado para poder salir o sacar a la Ranger de ese terreno complicado. Cuando te la mostramos de perfil te contábamos que tenía llantas de 18 pulgadas, estaban con caucho de 265 y un talón de 60. Es la primera vez que suma llantas tan grandes, pero sinceramente no se siente ninguna diferencia, por lo menos en ciudad. Esta medida no la hace mucho más rígida ni mucho menos, tiene un confort bastante logrado
está obviamente más pensada para un poco más de trabajo, para salir un poquito del camino, y eso lo hace un poquitito saltarín en ciudad, salvo la Frontier, que tiene suspensión independiente trasera. La gran mayoría de las pickups medianas tienen este mal. Por eso su comportamiento dinámico y en ruta también se asemeja al del resto de las pickups, que tienen elásticos, es decir, el 95% del segmento, salvo la Nissan Frontier, como te dijimos, que tiene suspensión independiente trasera, y eso la hace una de las mejores en estos rubros del segmento. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, tenemos cámara trasera y sensores que asisten el estacionamiento, y además una muy buena dirección. Tiene un muy buen radio de giro, algo que no es muy común en las pickups, por lo menos lo pudimos probar en nuestra cochera, que por lo general con el resto, con sus competidoras, nos cuesta un poquito sacarla, y la Ranger en solo 2 maniobras salía sin ningún tipo de problemas. Así que a la hora de estacionar y de maniobrar en cocheras, la Ranger es una de las más afables en este ítem. Mientras ves a la Ranger en el barro de la provincia de Buenos Aires, te cuento que su precio es de 729.800 pesos, y estos son sus puntos en contra y sus puntos a favor. Por el lado de lo mejorable, creemos y anotamos algo bastante subjetivo, que es un restyling que, si bien seguramente estaba programado, creemos que no le hacía falta sustancialmente, pero igual respetamos lo que te contábamos al principio del plan One Ford y que era necesario actualizarla. En segundo lugar, anotamos un tablero que es algo confuso, que lleva bastante tiempo acostumbrarse, tiene muchísimas funciones, muchísima personalización. Eso hace que tengamos que estar un poquito más atentos a qué es lo que nos muestra, qué es lo que queremos que nos muestre, y eso, aunque nos vamos a acostumbrar, termina siendo un poquito confuso. Y por último, anotamos una de las últimas cosas que te dijimos, que es su consumo urbano, que pese a que entendemos y que suelen las pickups ser bastante pedigüeñas en la metrópoli, creemos que la Ranger, con estos picos de casi 14 litros cada 100 kilómetros, es una de las más pedigüeñas, y esto por lo menos es un punto que debería reverse. Entre los puntos a favor encontramos en primer lugar su capacidad off-road, sus prestaciones, y también queremos hacer hincapié en estas sensaciones de las que te hablábamos cuando iniciamos el apartado del motor. Sin duda, en cuanto a su sonido, en cuanto a las vibraciones y sobre todo lo que transmite el habitáculo, es realmente sorprendente y básicamente resume lo potente que es este motor Puma, fabricado en Argentina tras una importante inversión en la fábrica de Pacheco. Lo segundo que anotamos es su espacio trasero. Sin ser la referente, creemos que sin dudas pueden viajar 3 adultos atrás sin ningún problema. Es una de las mejores en este apartado en cuanto al segmento. Y por último, lo que anotamos es otra de sus mejoras, que es el sistema telemático. Como siempre decimos, Ford en este ítem siempre hace mucho hincapié, siempre tiene mucho desarrollo, y en esta Ranger, con esta mejora, con esta nueva disponibilidad del Sync, definitivamente mejoró muchísimo el apartado telemático, que, como bien sabés y como venís viendo en Routier y en todos los vehículos que estamos probando últimamente, es un ítem no menor.